8:11 de la mañana en Caracas, Venezuela, y les decía en la parte anterior que íbamos a conversar con el profesor universitario Félix Seijas, estadístico, director de la encuestadora Delfos, sobre el comunicado público que ha hecho el presidente interino Juan Guaidó de unir a todas las fuerzas opositoras en torno a una ruta común para enfrentar las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el próximo 6 de diciembre. Ha dicho Juan Guaidó que tomará 10 días justamente para reunirse con todos estos actores políticos y definir este mensaje creíble. Ese mensaje conecta a la sociedad. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adriana. Profesor, el mensaje de Juan Guaidó reconecta a la ciudadanía o al menos al liderazgo político. ¿Cómo lo ve? Bueno, era un mensaje que hacía falta cuando se anunció la no participación de diciembre. La gente todavía quedaba a la expectativa de cuál iba a ser la alternativa a esa no participación. Entonces era un mensaje que la gente estaba esperando. Sin embargo, el mensaje todavía deja algunas interrogantes. ¿Cuál va a ser exactamente esa ruta? ¿Por qué ya no ha sido consultada? Están todavía en proceso de consulta. En 10 días es que la vamos a saber. Lo importante para la gente es que esa alternativa sea una alternativa que conecte, sea una alternativa que entusiasme, que la gente la vea viable para que la pueda acompañar. Entonces, era un mensaje que hacía falta. Es positivo que ese mensaje se esté dando, pero el mensaje está incompleto. En 10 días sabremos entonces, o ya 9, 8 días ya, sabremos exactamente en qué consiste la ruta, por lo menos los detalles de la ruta. Sabemos porque ya se ha dicho de esa manera que va a consistir en algún tipo de consulta, pero qué la va a acompañar, qué forma va a tener, todo eso está todavía por decirse. Venimos de una semana precedida por el comunicado de la Iglesia Católica diciendo la abstención no basta. Ahora bien, cuando Juan Guaidó llama a estos liderazgos, por ejemplo, María Corina Machado, Enrique Capriles, creo que también ese llamado la gente lo siente como con contenido, aunque usted decía que en este momento hacen falta pasos. Sí, no, el contenido todavía no está, de hecho, ¿no? La noticia que hemos tenido es que se va a ofrecer una ruta alternativa, pero no se ha dicho exactamente cuál. Incluso el mensaje deja entrever que todavía no existen estos acuerdos con por lo menos esas figuras principales. En el mensaje se hace un llamado público a estas figuras para que se unan, para que acompañen, para que se puedan sentar y acordar lo que va a ser esa ruta, pero el mensaje deja claro que todavía ese acuerdo no existe y que se está tratando de alcanzar, cosa que es positiva y ojalá se logre alcanzar. Usted decía en una entrevista con Silvio Nadie que apenas 50% de los venezolanos sufragarían si la oposición se pone de acuerdo. Pero en este momento la ruta no es la de participar. ¿Qué cree usted, de acuerdo con las mediciones que ha tenido recientemente, está esperando la población de la oposición? Bueno, lo primero que está esperando es unidad. Lo primero que está esperando es que la coalición, que exista esa coalición, que esa coalición funcione, que esa coalición se active, porque para las personas el valor de la unidad es importantísimo, es bastante alto. Es bastante alto porque la gente siente que en la medida en la que hay problemas o en la que hay desacuerdos entre políticos, pues la gente lo interpreta como peleas entre ellos en la que salgo perdiendo yo. Entonces, ese valor de la unidad es muy importante para las personas. Hace mucho tiempo que en Venezuela la gente no le es fiel a figuras o a partidos políticos, sino le es fiel a ideas, a deseos, y el deseo de las personas, de la mayoría de las personas en el país, es recuperar la normalidad, es recuperar esas condiciones mínimas para que cada quien siente que necesita para llevar una vida digna. Y existe una asociación importante entre la recuperación de esas condiciones mínimas, de esa normalidad y el cambio político. Y para que el cambio político ocurra y además ocurra en paz, es decir, ocurra con la menor violencia posible, que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos, bueno, los acuerdos pasan a ser un valor importante, no solo acuerdos dentro de la unidad política de la oposición, sino también alcanzar acuerdos con el gobierno, de ser esto posible, por supuesto. Ahora, fíjate que es tan importante el valor de la unidad, que eso fue lo que hizo que en el 2015, cuando se transmitió esa idea de unidad, incluso los partidos rindieron
sus colores, rindieron sus tarjetas en favor de una tarjeta unitaria. Bueno, esto llevó a las urnas en una elección parlamentaria, que es la menos atractiva en el mundo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, llevó a la gente de manera masiva a las urnas de votación como si fuese una elección presidencial. Ahora bien, en este momento, ¿cómo se está evaluando la figura de Guaidó? ¿Ha perdido popularidad, credibilidad? Bueno, ha perdido, por supuesto, si lo comparamos con enero, febrero del año pasado, pues sí, ha perdido un poco de apoyo, pero la pérdida no es tan grande, ¿no? Es decir, sigue siendo el referente político de la oposición. Sí ha perdido apoyo, pero esta es una lectura que no se puede ver solamente en el número grueso que arroja un estudio. ¿Por qué no se puede ver de esa manera? Porque el apoyo, nuevamente, no son a personas, no son a instituciones, sino es a quien represente una idea. Entonces, en la medida en la que el año pasado se ofrecieron cosas que no se cumplieron, en la medida en la que en este año, incluso cuando se intentó reactivar la calle, la conexión con la gente, llegó la pandemia y bueno, el gobierno ha podido utilizar esto como para digamos, acabar con cualquier intento de reactivación. Entonces, bueno, son menos las personas que ven como posible un cambio. Y si son menos las personas que ven posible un cambio, bueno, son menos las personas que se pronuncian apoyar o estar al lado de algún líder, de quien sea, porque al no sentir que el cambio es posible, pues están sintiendo que ningún líder lo puede llevar a cabo. Sin embargo, Guaidó como persona sigue teniendo un valor importantísimo, es un activo importantísimo dentro de la oposición, sigue siendo el referente principal. ¿Tienen las valoraciones de liderazgo, es decir, los porcentajes de cada líder opositor? Fíjate, los porcentajes no son altos en comparación con otros tiempos, porque de nuevo, la gente no le fía a la persona, la gente está buscando es que una idea se materialice. En este momento Juan es quien representa es el liderazgo que podría llevar adelante esta tarea, entonces es el porcentaje mayor, por supuesto. Luego le siguen los líderes que ya son líderes tradicionales, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Machado, principalmente estas tres figuras después de Juan Guaidó. Usted decía que la gente no quiere una salida violenta, pero muchas veces en las redes sociales escuchamos el llamado a los marines. ¿La gente está casada con esa opción o es algo que creemos que la gente quiere? No es la mayoría. Sí hay, por supuesto, un porcentaje de personas, que alrededor del 20% de las personas pues quiere esa opción, y alrededor del 40% dice, es decir, un 20% la quiere. Hay otro 20% que dice que no es su prioridad, la prioridad son negociaciones, la prioridad es que se resuelva el conflicto de elecciones, es decir, de manera pacífica, pero ese mismo porcentaje, ese otro 20% dice, bueno, si tiene que llegar de esa manera, pues cierro los ojos y que llegue, aunque no sea lo que yo prefiero. No es la mayoría, sin embargo, sí son las personas que tienden a hacer mayor ruido dentro de la red, y en la medida en la que la gente sienta que una salida pacífica no es posible, que se cierran esas puertas, pues quizás va a seguir creciendo ese porcentaje de personas que no lo ve como la opción preferida, pero que dice, bueno, si no puede ser de otra manera, pues que venga de esa. ¿Cómo está el chavismo? ¿Cómo está Nicolás Maduro? ¿Quién le sigue a Nicolás Maduro en preferencia? No, fuera de la figura de Nicolás Maduro no existe otra figura que esté siquiera cerca. Igualmente esto ocurría cuando vivía Hugo Chávez, por supuesto, ni siquiera el mismo Maduro aparecía por ningún lado, y esto tiende a ser así porque es un proyecto que nació y se desarrolló de una manera muy personalista, es una estructura muy vertical, entonces está el líder y todo lo demás es todo lo demás simplemente. Entonces, no, sigue siendo Maduro el referente dentro del chavismo a nivel nacional. Hace mucho tiempo se ha estabilizado él como persona alrededor del 15%, él como gobernante alrededor del 20%, y el chavismo ya como chavismo, como idea, entre 30 y 35% aproximadamente. Ahora bien, profesor Seijas es estadístico, profesor universitario, director de Delfo. Discúlpeme el eco. Lo otro que quisiera preguntarle es el tema de qué opciones tiene la oposición si no se puede movilizar en pandemia.
Bueno, hay que ser creativo. Aquí no queda otra opción, ¿no? Existen las redes sociales que son limitadas también porque alcanzan a un público limitado por diferentes razones, el costo de los equipos inteligentes, el costo de los datos, pero hay que ser creativo. Existen otras formas de tratar de movilizar, hay que tratar de crear especies de núcleos en cada uno de los barrios, en cada una de las zonas. Estos núcleos pueden hacerse incluso a distancia o presencial, es complicado, pero movilización no necesariamente significa también protesta, no necesariamente significa marcha. Hay muchos tipos de movilización, esas cosas de hecho algunas están ocurriendo dentro de la misma sociedad civil, reuniones de algún tipo. Ayer, por ejemplo, hubo un foro interesantísimo con Rafael Arraiz Luca del Foro Atillano. Esto congregó una cantidad de gente impresionante que cómo participaron allí. Bueno, este tipo de cosas también son movilizaciones, pero hay que conectar con la gente de alguna manera, porque además ese es tu capital. En la medida en la que tú mantengas el ser referente dentro de ese mundo opositor, bueno, vas a tener posibilidad de movilizar de maneras creativas o cuando la pandemia cese, pues también de otras maneras, de manera física. Pero esa conexión tiene que lograrse, tiene que retomarse, es importante. Usted utiliza la palabra referencia. En este momento, ¿la oposición venezolana le es relevante a la ciudadanía? Perdón, eso último no te lo... Le preguntaba si la oposición venezolana es relevante para la ciudadanía o la ciudadanía perdió todo tipo de conexión con el liderazgo. No ha perdido todo tipo de conexión. Todavía hay un porcentaje importante que está allí, un porcentaje importante que espera qué ruta va a marcar la oposición para evaluarla y seguirla. Lo que ha venido disminuyendo es esa expectativa de que el cambio puede ser posible, es decir, la credibilidad, creer en que un cambio puede ser posible. Sí ha aumentado de manera circunstancial las personas que sienten que el gobierno es demasiado grande para hacerle frente. En la medida en la que esto crece de nuevo, entonces empiezan a buscar opciones fuera del país, es decir, se pone mayor peso, mayor énfasis en la ayuda internacional, pero la oposición, en la medida en la que esto ocurra, pues va a ser menos referente. En la medida en la que se contrarreste ese efecto, va a volver a crecer como referente, y para esto de nuevo lo que necesita es disminuir la incertidumbre. La gran incertidumbre es lo que domina en este momento el sentir del venezolano, el no saber hacia dónde exactamente nos estamos dirigiendo. Por eso es que esa ruta, ese plan que debe ofrecer la oposición es tan importante para poder reconectar y disminuir la incertidumbre, es decir, crear certidumbre en la población, saber dónde se está, incluso si la solución, como yo lo he repetido millones de veces, el problema es muy complejo para estar pensando en soluciones rápidas y soluciones mágicas. En la medida en la que se piensen en ese tipo de soluciones rápidas, lo que se puede estar es perdiendo el tiempo o estar esperando milagros, pero si a las personas se les dice incluso una ruta con la que la gente pueda conectar, que sea incluso a mediano plazo, pues bueno, la gente va a saber dónde está parada, hacia dónde se está moviendo, cuántos pasos más o menos se van a dar, qué cosas se va a encontrar incluso en el camino. Eso es dar certidumbre y eso es lo que necesita la oposición para seguir siendo el referente dentro de las personas que desean el cambio. Profesor Seijas, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Adriana. Hasta luego, un placer. Era Félix Seijas, quien es estadístico, profesor universitario, director de la encuestadora Delfos y además columnista de La Gran Aldea, pero con algo que no tiene nada que ver con la estadística, y es el béisbol llega a Venezuela.